Él empieza y les dice, la palabra de Dios dice en el Lucas capítulo 22, 19, empieza a decir, que tomó pan, lo partió, lo dio a cada uno de sus discípulos y les dijo, coman porque este es mi cuerpo. ¿Qué es lo que está entregando Jesucristo ahí? Jesucristo está entregando ahí su cuerpo. Vamos a leerlo. Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 19. Dice, luego tomó pan. ¿Qué fue lo que tomó? ¿Qué fue lo que tomó Jesucristo? Tomó un pan. Luego tomó pan. Y lo levantó y le dio gracias a Dios. Luego de que le da gracias a Dios, ¿qué hace? Dice, lo partió y se lo dio diciendo, lo partió y se los dio diciendo. ¿A quién se los dio? A sus apóstoles. ¿Qué les dijo él? Él les dijo, esto es mi cuerpo. Jesucristo agarra un pan, lo parte, se lo da a cada uno de sus discípulos y les dice, coman porque este es mi cuerpo. Jesucristo está entregando su cuerpo en un pan y le dice a ellos, cómanlo porque es mi cuerpo. Después Jesús sigue diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y después de que les dicen que el pan es su cuerpo y que lo deben comer, entonces luego él dice, y de la misma manera, el cáliz. Entonces tomó el cáliz y de la misma manera también que hizo, lo bendijo, ¿sí? Y les dijo, este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Por eso ahí, en ese momento, empieza la nueva alianza, el nuevo pacto, el nuevo testamento. Ya el Nuevo y el Antiguo Testamento, cuando el inicio de la creación, en Génesis, Éxodo y de ahí en adelante, los profetas y los reyes y todo eso ya pasó. Ahora estamos en la nueva alianza y en el nuevo pacto, que es ¿quién? Que es Jesucristo. Por eso para nosotros es importante que nosotros conozcamos a Jesucristo, que nosotros nos demos cuenta a qué fue que vino Él al mundo, que nosotros nos demos cuenta qué fue lo que Él hizo por nosotros, por qué nosotros debemos adorarlo a Él. Y de ahí la importancia de la Eucaristía. Entonces ahí vemos que instituye la Eucaristía, ¿cierto? ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También cuando Jesús dice, hagan esto en memoria mía, está instituyendo el sacerdocio. En el momento en que Él dice, hagan esto en memoria mía, está dando una orden. A eso se le llama ordenación sacerdotal. Está estableciendo el sacerdocio. ¿Por qué decimos que Él está estableciendo el sacerdocio? Porque Jesús se está dando como ofrenda. Él dice, este es mi cuerpo que será derramado, o será entregado por todos ustedes. Esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Él se está ofreciendo como sacrificio puro y único. Por eso Juan, allá en el capítulo 1, versículo 29, cuando ve acercarse a Jesucristo, Él le dice a toda la gente, le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesucristo se está ofreciendo como Cordero, como sacrificio. Antiguamente, los que hacían los sacrificios eran los sacerdotes, eran los únicos que tenían potestad para hacer el sacrificio en el altar. Ahora
eso ya se eliminó. Entonces el único sacrificio que se debe hacer, porque Jesucristo lo manda, cuando dice hagan esto en memoria mía, es que es su cuerpo y su sangre. ¿Y quién la tiene que hacer? Los sacerdotes. Por eso es que los apóstoles pasan a ser los sacerdotes, porque ellos empiezan a vivir el sacerdocio, porque ellos son los que hacen el sacrificio, ellos son los que empiezan a hacer el sacrificio, porque Jesús les dio la orden, fue a ellos, y por eso desde ahí se instituyó el sacerdocio. ¿Y qué quiere decir la palabra sacerdote? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Qué quiere decir la palabra sacerdote? ¿Qué es lo que un sacerdote hace? Vamos a leerlo en las Sagradas Escrituras, en la carta a los Hebreos, el capítulo 5, versículo 1, nos dice qué es lo que hace un sacerdote. Hebreos capítulo 5, versículo 1, dice: porque todo sacerdote es elegido de entre los hombres. Aquí el escritor de la carta a los Hebreos dice que el sacerdote es escogido ¿por quién? Por Dios. ¿Ante quién? Ante los hombres. Es un hombre normal como nosotros, pero es elegido por Dios. ¿Para qué? Para representar a los hombres ante Dios. ¿Para qué es el sacerdote? El sacerdote es para representarnos a nosotros delante de ¿quién? De Dios, delante de Dios, y ofrecer dones y sacrificios por los pecados, siendo capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de debilidad. Por eso es que un sacerdote no está excelso de pecado, un sacerdote es pecador. ¿Por qué? Porque él es un hombre normal como nosotros. La única diferencia es que él es elegido por Dios para este ministerio. Pero él también es un pecador, por eso él también tiene que estarse confesando. Entonces, cuando escuchamos por ahí decir que no, que nosotros para qué vamos a acercarnos a un hombre para confesar nuestros pecados, si ese hombre es un pecador, entonces, sí es verdad, él es un pecador, pero él es un escogido de Dios, es elegido de Dios. ¿Para qué? Dice acá la palabra de Dios que para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, siendo capaz de mostrarse comprensivo con los ignorantes y extraviados, ya que también él está rodeado de debilidad. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta que en este evangelio se instituye la Eucaristía, que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y se instituye también el sacramento del orden sacerdotal, ¿sí? Y también cuando también se instituye también el mandamiento del amor, cuando es porque Jesús ese mismo día le dice a los discípulos, allá en Juan capítulo 13, versículo 34, les dice a los discípulos esto: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. Así también se amen unos a otros. En esto reconocerán todo lo que son mis discípulos y que se aman unos a otros. Jesús dice que para nosotros reconocernos como discípulos de Él, debemos demostrar amor unos con otros. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta acá que Jesucristo instituyó el sacramento de la Eucaristía, y que ese sacramento, ¿qué es? Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en Juan capítulo 6,
versículo 51, Jesucristo nos dice que Él es el pan vivo bajado del cielo y que el que coma de ese pan vivirá para siempre, porque el pan que Él nos da es su cuerpo y lo da para la salvación del mundo. Entonces aquí nos estamos dando cuenta de dos cosas: de que el sacramento de la Eucaristía, además que cuando nosotros comemos de ese pan que es Cristo, que es su cuerpo, su alma y su divinidad, nosotros estamos teniendo ¿qué? Salvación y vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 51 al 50 y vamos a leerlo hasta el 57. Dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Jesús empieza a decir: yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Qué es Jesucristo? Un pan. ¿Y ese pan está qué? Vivo. El que coma de este pan, vivirá eternamente. O sea que cada vez que nosotros vayamos a la Eucaristía, cada vez que nosotros comamos de ese pan eucarístico, ese pan que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, estamos teniendo vida eterna. Y sigue diciendo Jesús: y el pan que yo daré es mi carne. El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Nos está diciendo que ese pan que nos da no es ningún pan, ni simboliza ningún pan. Es su cuerpo, es su carne, y que nos la da ¿para qué? Para la salvación del mundo. O sea que nosotros, a través de este sacramento, si nosotros lo cumplimos, si nosotros lo hacemos, si nosotros lo comemos a Él, si nosotros creemos que Él está en ese pan, entonces vamos a tener ¿qué? Salvación, vida eterna y salvación. Pero también Jesucristo nos advierte. Él nos dice que si nosotros no comemos de ese pan pensando, creyendo fielmente, con una convicción grande de que Jesús está en ese pan, que si nosotros no lo comemos, entonces vamos a ser ¿qué? Condenados por el cuerpo y la sangre de Jesucristo, como nos lo dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 56. Entonces el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 56 dice, el versículo 26 dice: pues siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Por eso es que la iglesia hace la Eucaristía todos los días. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que teníamos que recordar su muerte todos los días. Dice: cuando coman de este pan y beban de este vino, estarán recordando la muerte del Señor. Luego sigue diciendo: porque el que coma del pan o beba del cáliz, está hablando del cuerpo y la sangre de Cristo. El que coma del pan y beba de la sangre del cáliz del Señor, indignamente, dice Pablo, indignamente será condenado por el cuerpo y la sangre del Señor. Será juzgado por el cuerpo y la sangre del Señor. O sea que si nosotros vamos a la Eucaristía, y cuando el momento de que es la consagración del pan y el vino, cuando el momento que nosotros nos acercamos a comer su cuerpo, pero nosotros lo tomamos indignamente porque no creemos que Jesucristo está ahí en el pan, entonces lo vamos a comer indignamente, y dice Pablo que nosotros seremos juzgados por el cuerpo y la sangre de Jesucristo por comer ese pan indignamente. Y sigue diciendo Pablo:
Porque el que coma y bebe sin considerar que se trata del cuerpo y come su propia condenación, por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles. Entonces dice Pablo, el que coma del pan y beba del cáliz, porque el que come y bebe sin considerar que se trata del cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Vamos a ser condenados. Entonces mire la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 26 al 30. Y Pablo en el 23 y 24 y 25 nos recuerda que nosotros tenemos que ir a la Eucaristía y ir y comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. 1 Corintios 11, 23 dice: yo recibí del Señor lo que les he transmitido a ustedes, que Jesús, el Señor, en la noche que fue entregado, tomó pan, hizo lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dijo. Pablo, que había aparecido como 30 o 40 años antes, después de Jesús, porque él no fue apóstol de Jesús, hacía también lo mismo. ¿Qué es lo que él hacía? Ofrecía el pan y el vino y les decía a ellos que ese era ¿quién? Que ese era Cristo. Por eso él dice, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo, este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre, cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Entonces, mire la importancia que es para nosotros el sacramento de la Eucaristía. Y no hay permiso para nadie de que de nadie es nadie de que vengan a decir que Jesucristo no está en ese pan, que Jesucristo no está en la Eucaristía, porque Jesucristo es muy claro en su palabra. Y volviendo nosotros al Evangelio de Juan, capítulo 6, del versículo 51, que ya lo leímos, ahora vamos a leer el 53, dice Jesús: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Jesús nos dice que si no comemos la carne del Hijo del Hombre y no bebemos su sangre, no tendremos vida en Él. Y dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Entonces dice Jesucristo, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Y dice en el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y en el 56 dice, el que coma mi carne y beba mi sangre vive en mí y yo con él. Si nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que es la Eucaristía, entonces Jesucristo va a estar ¿en quién? En nosotros. Jesucristo nos va a dar ¿qué? Vida eterna. Jesucristo nos va a dar salvación. Entonces mira la importancia que es este sacramento, el sacramento de la comunión o sacramento de la Eucaristía. Sacramento de la comunión o sacramento de la Eucaristía. Que el Señor los bendiga abundantemente a todos ustedes.